Continuamos esta mañana y bien, pues nosotros sabemos que el amor del Padre hacia nosotros ha sido tan grande que nos ha dado a su Hijo y que ha ido a la cruz, que ha pagado todo ahí, lo saldó. Dice que no quedó nada sin pagarse en la cruz. Todo lo hizo pensando en nosotros, para nuestra salvación, para que nos vaya bien, para que disfrutemos de la bendición de Él. Cuando el Señor Jesús iba a la cruz, antes dice: Padre, si es necesario que quites de mí esta copa, esta situación difícil, pues hazlo. Pero le dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él pues dijo esas palabras, pero no pensó en él en ese momento. Pensó también en la salvación de nuestras vidas. Y es la razón por la cual nos mueve a estar en este lugar, para agradecerle, para exaltar su nombre. Y bien, vamos a iniciar leyendo una de las escrituras que está en el Salmo 34 y en el verso 19. Yo lo felicito que se haya venido esta mañana, el que usted escuche este mensaje. Estaremos revisando nuestra Biblia. ¿Y qué le parece si vamos a el Salmo 34, verso 19? Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Una vez más, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Oramos. Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos, y todo lo ponemos en tus manos. Gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Queremos que tu nombre sea glorificado, exaltado en todo, y que tu presencia, Espíritu Santo, nos guíe, nos instruya. Queremos ser abrazados por ti, enseñados por ti, Espíritu Santo, y que nuestra vida sea renovada en la verdad. Gracias por este momento. Bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Continuamos. Bien, nos señala aquí en el capítulo, en el Salmo 34, verso 19, dice que los justos tendrán aflicción, pero todas las personas pasan por un momento de aflicción, de angustia. Pero aquí la promesa es que dice: Dios lo librará de todas ellas. ¿Quién de nosotros no ha pasado un día de aflicción, un momento de angustia? Todas las personas pasan por un momento de angustia, de aflicción en la vida. La palabra nos enseña que el deseo de Dios nos habla en la carta de tercera de Juan. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dice que tengas salud. Dice: así como prospera, ¿qué dice? Tu alma. Y Dios desea que seamos bendecidos en todas las áreas, en todas, porque yo puedo ser prosperado en lo económico, pero tener un problema de salud en lo que no puedo resolver. Y puedo ser prosperado en el alma, ser un buen hombre, puede ser una buena mujer, pero no es bendecida en el área de la economía, está batallando, o en el área de la salud. Dios quiere la bendición completa para cada uno de nosotros.
Y dice aquí el Salmo 34 y el verso que acabamos de leer, dice que vamos a tener nosotros aflicción, pero Él nos va a librar. ¿Quién de nosotros, yo le preguntaba, no ha pasado un momento de aflicción? Yo hace unos años atrás, hace unos 7 años, tuve un día muy difícil. Recuerdo que me vino un dolor muy fuerte y era la vesícula. ¿Quién no ha tenido un dolor de vesícula? Bueno, no sabrá, pero el que lo ha tenido me va a entender. Era un dolor muy fuerte, muy fuerte. Aparte de eso, estábamos pasando una situación muy difícil. Emocionalmente andaba yo pasando un momento difícil, una situación difícil que estábamos viendo en la familia. Y hubo una noche que no pude dormir del dolor, toda la noche con el dolor fuerte. Me voy al trabajo, pero no pude estar ahí. O escasamente una hora, el dolor me tumbó, me dejó bien, me durmió, bueno, sin dormir. Y de ahí pues le hablo a mi esposa, me lleva al hospital. Y resulta que cuando llego ahí, pues estaba muy lleno, urgencias, me atienden ahí en una silla. Y para añadir a esto, la que me tocó canalizar el suero, pues no le atinaba a la vena y pues me hizo como 3 bolas en mi brazo y no sabía si me dolía esto, lo otro, pero era un dolor pero terrible, sentado, mal ubicado. Y bueno, les voy a decir la verdad, lloré hasta que se me acabaron las fuerzas, como dice la escritura. No me importaba si pasaba gente, si me miraban, no me miraban en ese momento. Yo lloré hasta que yo creo que se agotaron todas las lágrimas. Y en ese instante también le decía a Dios, ayúdame, ayúdame. Este es un momento difícil, ayúdame. Yo sé que tú estás conmigo. Y pues gracias a Dios salimos adelante. Y me dice mi esposa, pues te voy a dejar aquí, no puedo estar contigo. Hasta el celular me dejó, pues me lo llevaron también el celular. Bueno, pues fue algo difícil, un día bien difícil, pero dice que Dios nos librará de todo eso. Pasamos ese momento difícil, oscuro. ¿Y qué beneficio podemos encontrar en los momentos de aflicción? Usted quizás se pregunte, ¿qué beneficio puede haber en un momento de aflicción? Pues le voy a decir algunos. Número uno, nos hacen buscar a Dios y con todo nuestro corazón. En un momento de aflicción, buscamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y si estamos aquí, si no me equivoco, la mayoría de los que estamos aquí, hemos buscado a Dios por un momento de aflicción, por un momento de angustia, por un momento de necesidad, por una situación donde no encontrábamos salida, donde mirábamos que no había una puerta abierta, un momento oscuro en nuestra vida. Fue lo que nos hizo buscar a Dios. Y es lo que nos lleva a la salvación. Entonces, si revisamos nosotros las aflicciones, no son tan así a la ligera. Los beneficios que hay es que si nosotros entendemos esto, ¿por qué estamos aquí? Y eso nos ha llevado a buscar a Dios. Eso nos ha llevado intensamente a buscarle a Él. Dice el Salmo 78, si me gusta acompañar, vamos a revisar ahí en el Salmo 38,
78, perdón, en el verso 34. ¿Estamos ahí? Nos dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Dice el verso 35, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Habla ese salmo de la situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se olvidaba tan fácil de Dios, tan fácil los distraía, tan fácil los apartaba de la protección de Dios. Pero cuando venía la angustia, cuando venía la aflicción, como dice aquí el verso 35, y se acordaban de que Dios era ¿qué? Su refugio y el Dios Altísimo su redentor. El pueblo de Israel había visto tantos milagros y había visto la mano de Dios en diferentes áreas de su vida. Cómo los había librado de la esclavitud, cómo los llevaba por el desierto. Y nos menciona ahí el verso 10, si nos regresamos un poquito para atrás, dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Una de las maravillas que está aquí, dice en el verso 13, uno de los milagros más sorprendentes que sucedieron en ese tiempo, dice, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor del fuego. Dice el verso 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Dice el 18, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. El pueblo de Israel se le olvidaba tan fácil de lo que Dios había hecho con ellos, de las maravillas que había hecho Dios aún en el desierto. Uno de los milagros que nos señala la Biblia más sorprendente es que cuando el pueblo de Israel está en medio de los egipcios y adelante está el Mar Rojo, dice que Dios abre las aguas y el pueblo de Israel pasa en seco. Pero muy fácil se le olvidaba. Y en el momento de la angustia, en el momento de la aflicción, dice el verso 35, dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios, dice, Altísimo su redentor. ¿Hasta cuándo se acordaba el pueblo de Israel? Hasta cuando había un momento de aflicción, hasta cuando había un momento de angustia. Si nos vamos nosotros al libro de Jonás, capítulo número 2, ¿qué nos dice este libro de Jonás en el capítulo 2? Usted ya conoce la historia, ha leído, hemos tenido muchas enseñanzas de la vida de Jonás. Y vamos a revisar el capítulo número 2, Jonás capítulo número 2, verso 1. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el Seol, desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Bien,
encontramos en esta escritura, pero si revisamos el primer capítulo, dice que Dios le había hablado a Jonás de ir a tal lugar, pero Jonás dice que desobedeció y toma un rumbo contrario. Jonás desobedece a Dios y pues quiso hacer las cosas a su manera. Cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos está diciendo esfuérzate, cuando Dios nos está diciendo congrégate, cuando Dios está diciendo perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, cuando Dios te está llevando a eso y, y pues tú haces lo contrario, pues trae las consecuencias. Jonás había tomado un rumbo contrario y pues le trajo las consecuencias. Jonás no le hizo caso, se hizo el vivo, se hizo el que no sabía y agarra un rumbo contrario. ¿Cuándo fue cuando Jonás oró? Cuando estaba ya metido en un problema, estaba en una angustia y lo había provocado él mismo. Nos menciona la escritura que estaba en el vientre de un pez. Por haber desobedecido, cae en el vientre de un pez que Dios ya tenía preparado para Jonás. ¿Cuál puede ser nuestro vientre en el que estamos ahí nosotros? El vientre de un pez para nosotros puede ser un problema de la economía, puede ser un problema de enfermedad, un problema familiar. Bueno, infinidad de cosas que pueden ser el vientre del pez para nuestras vidas. Así estaba Jonás, pero en este caso él había desobedecido. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, a veces nos metemos en un problema y viene la angustia, viene la aflicción. Segunda cosa que yo puedo aprender en los momentos de angustia y de aflicción es que pues nos hace orar, nos hace buscar a Dios. Porque sabemos que ahí está la respuesta. Encontramos en nuestro caminar diario personas que les viene un problema así de repente, un diagnóstico de una enfermedad difícil o un problema en la familia, un hijo, y pues buscan que alguien les apoye en oración, están pidiendo que oren por ellos están pidiendo a Dios. El momento de angustia y el momento de aflicción les hace buscar a Dios. Cuando están en el vientre de ese pez, usted eche a imaginarse cómo estaba la situación de Jonás en el vientre de un pez, pero él había desobedecido. Jonás había tomado una decisión incorrecta. Jonás fue rebelde. La desobediencia pues tuvo las consecuencias. Y pues la desobediencia tiene las consecuencias en la vida. En la Biblia encontramos de que el Señor Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana en un pozo. ¿Recuerda usted esa historia? Dice que la mujer iba a cierta hora a ese lugar a sacar agua y dice que tiene un encuentro, él le revela todas las cosas, el Señor, y le dice ella, Señor, dame de beber de esa agua para que yo ya no vuelva a tener sed. Y cuando esta mujer le dice, bueno, ¿en qué lugar, de qué manera hay que adorar a Dios?
y le dice, la, la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Miren, la mejor adoración que podemos darle a Dios, la mejor adoración, no es únicamente los cantos, cuando uno eleva esos cánticos de adoración, de júbilo, los instrumentos. La mejor adoración para Dios es la obediencia, es la obediencia. No se, no se complace Dios en los sacrificios del hombre, sino que se complace en la obediencia. Esas palabras fue las que les mencionó el profeta Samuel al rey Saúl. Después el rey Saúl quiso componer la situación, quiso arreglar las situaciones cuando Dios le había dado unas indicaciones. Dios le había dicho lo que tenía que hacer, hizo lo contrario el rey Saúl. Y viene el profeta y le dice, Dios no se complace en los sacrificios que estás haciendo para restaurar la relación con Él. Dios se complace más en la obediencia. No hay cosa que te traiga a ti más contentamiento como padre, el que tus hijos sean obedientes, el que tus hijos caminen en obediencia. No es el regalo aquel que te pueden dar el día de tu cumpleaños o el 10 de mayo a la mamá o el día del papá. No es tanto lo que complace y lo que trae alegría a un padre. Lo que trae alegría es la obediencia de los hijos. Lo que complace a Dios va a ser la obediencia que tenemos cuando nos está hablando y cuando nos está pidiendo algo. Si vamos a nuestra escritura en el libro de Éxodo, capítulo 15, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. ¿Qué significa Éxodo? Salida, libertad. En el capítulo 15, verso 22, nos señala lo siguiente: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Dice el verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El 25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí le dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. Dice que el pueblo iba caminando en el desierto. No había agua. Llegaron a un lugar, pero las aguas eran amargas. Dios le da algunas indicaciones a Moisés. El pueblo ya estaba quejándose, murmurando, y dice que las aguas se convirtieron en aguas dulces al final de cuentas, ¿verdad? Pero aquí vemos nosotros cuál fue la reacción del pueblo de Israel, y siempre Dios va a probar nuestra fe y nuestra obediencia. Siempre Dios te va a llevar a ver cómo está tu fe y cómo está tu obediencia. Y Él quiere saber cuál es tu reacción, cuál es tu madurez, que tú mismo te des cuenta qué tanto has crecido en el Evangelio, qué tanto es tu avance de la fe que tú tienes en la madurez espiritual.
Y Dios quería saber qué había en el corazón del pueblo de Israel. Y los lleva a ese lugar, dice que las aguas estaban amargas, ellos tenían sed. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo de Israel? Que murmuraron, se quejaron y empezaron a hacer sus berrinches. ¿Cuál es nuestra reacción ante una situación difícil, ante una circunstancia, como cantamos ahorita, difícil? ¿Cuál es nuestra reacción? Y Dios quiere saber. Y les digo, no todas las angustias a veces son situaciones en las que nomás son angustias, sino que quieren enseñarnos algo. Y el otra vez yo le preguntaba usted conoce a nuestro nieto que se llama Mateo, ya va a la escuela, y le digo, oye, si hiciste pruebas, sí, hice una prueba. ¿De qué era la prueba? De matemáticas. ¿Y qué venía en la prueba de matemáticas? Dice, pues venían problemas que tenía que resolver. Ok, ¿y por qué crees que te pusieron un problema? Para saber qué tanto sabes, para saber qué tanto has aprendido de las operaciones de multiplicación, de división, las tablas de multiplicación. Eso es realmente lo que quieren saber. Cuando a veces viene una aflicción, yo lo he entendido, una angustia, pues si viene un problema, Dios quiere saber también cómo es tú lo resuelves, ¿verdad? ¿Cómo es que tú lo resuelves o los dejas sin resolver? Y no todas las problemas o las angustias son para que te quedes ahí, sino que te traen una enseñanza. Todos los problemas son para resolverse, para ver qué tanto has aprendido, para ver qué tanto es tu madurez, para ver cómo es tu reacción. Porque no es tanto la acción, sino la reacción que tenemos nosotros ante algo. Ahí es donde se mide nuestra madurez. ¿Cómo reaccionamos ante algo? ¿Cómo estamos reaccionando ante un problema, ante una situación? Y Dios quería ver en el pueblo de Israel qué estaba pasando. Dice que el pueblo empezó a murmurar. Las pruebas, a veces las pone Dios para saber qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra vida. Número 4. Te impiden alejarte de Dios las aflicciones. Te hacen recordar de dónde te sacó Dios. De dónde te sacó Dios. Cuando a mi vida han llegado situaciones así que provocan alguna aflicción, yo digo, si el Señor hizo esto, si el Señor me ayudó en esta área, me va a ayudar en esta otra. Y eso me hace estar cerca de Él, no me aparta de Él, porque yo estoy recordando lo que Dios hizo anteriormente en mi vida. Si Dios me sacó de una aflicción económica, si me sacó de una aflicción de la enfermedad, si me sacó de una aflicción de esto y lo otro, Dios me va a ayudar en esto que estoy padeciendo. Eso me hace recordar que tengo un Dios, que Él es mi refugio, que es mi lugar en el que voy a tener una respuesta de Él. Esa es la número 4. Número 5. Te va a mostrar su misericordia y su fidelidad. Te va a mostrar su misericordia y su fidelidad.
Usted recuerda la historia del hijo pródigo. Todos sabemos la historia del hijo pródigo. Pues dice que el hijo pródigo, pues usted sabe, recibe la herencia que le había pedido a su padre y se va lejos, malgasta todo lo que había recibido, se le termina toda la herencia, todo lo que había recibido, y viene un momento de crisis, viene un momento de aflicción donde ya no tiene amigos, donde está solo, y por ahí encuentra un trabajo. Dice que era apacentando cerdos, y pues era para un judío el trabajar apacentando cerdos, pues era lo más indignante que pudiera suceder para esa persona. Y dice que deseaba comer las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. Hasta ese nivel había llegado ese joven o ese hombre. Nadie le daba. Dice que llegó el momento donde él vuelve en sí y dice, regresaré, dice, a mi padre. Dice, pues los jornaleros, dice, están muy bien. Los jornaleros que tiene mi padre, pues disfrutan de la bendición de esa casa. Y yo aquí, dice, padeciendo tanta necesidad, tanta necesidad. Y dice que tomó la decisión y fue la mejor decisión de regresar a la casa de su padre, porque estaba viendo las difíciles, y regresa y dice que el padre lo recibe, lo abraza en su infinita misericordia. Él lo abraza, no importando en qué condición viniera. A lo mejor venía todo sucio si trabajaba cuidando, apacentando cerdos. Imagina usted cómo venía. Mal, olía mal, en una condición muy desagradable, pero el padre es el padre. Y lo abraza y dice, bueno, pues hagamos fiesta, saquen el mejor becerro, prepárenlo porque mi hijo se había perdido, pero ha regresado. ¿Se imagina usted la misericordia de aquel padre, el amor del padre hacia su hijo? No lo cuestionó, sino que le suplió las necesidades, lo bendijo, le dio su lugar. Así es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no importa que hayas hecho allá afuera, no importa el pecado que hayas cometido. Él desea que tú regreses a Él y que Él en su infinita misericordia te va a dar el lugar que tú ocupas como hijo de Él. Así es Dios. Dice el Salmo 107, dice, bueno es Dios y para siempre, dice, es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Y así es el Señor. Dios nos muestra su misericordia y su fidelidad cuando volvemos a Él. Cuando estamos pasando en un momento de angustia, cuando estamos pasando en un momento de aflicción, si nosotros tomamos la decisión de volvernos a Él, de regresar a Él, Él nos va a dar lugar que tenemos como hijos en su familia y nos va a recibir con esos brazos abiertos. ¿Cuánta gente, hombres o mujeres, dicen es que cometí esto, hice lo otro, pero el problema es que se quedan ahí? No toman una decisión correcta de regresar al Padre. Y el Padre desea que tú regreses a Él. Y en esa aflicción que a veces nos pasa, sea por lo que sea, si nosotros nos volvemos a Dios, Él nos va a mostrar su fidelidad. Él nos va a mostrar sus bondades, su amor.
y la aflicción lo hizo regresar al Padre. Quiero que vayamos también al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 1. Vamos a revisar una parte de lo que nos describe el libro de Samuel, capítulo 1, en el verso 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice el verso 20, dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Nos habla aquí de la vida de una mujer llamada Ana. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Era una mujer que era estéril. Pero dice que era afligida, vivía momentos de angustia porque pues era provocada por otra mujer que sí tenía hijos, que era por parte de su esposo, y pues había una aflicción. Pero dice que ella le pidió a Dios en medio de la aflicción, le dice: dame un hijo, dame un hijo. Dice: ve mi aflicción. Y dice que ella le dice: acuérdate de mí, no te olvides de tu sierva. Le dice: si me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Dice que que transcurrió el tiempo, nos señala el verso número 20, que efectivamente se cumplió la promesa de Dios para esta mujer. Ella pudo tener a un hijo y ese hijo le puso por nombre Samuel, por cuanto el Señor la había escuchado. ¿Y en qué situación estaba Ana? ¿En qué situación estaba? En aflicción. Estaba en aflicción, en un momento difícil de amargura, en un momento donde había tristeza, en un momento donde era escarnio de otra persona, donde estaba pasando un momento de desaliento, momento difícil. Pero en ese momento de aflicción le dice al Señor: mira mi aflicción, ve mi situación, acuérdate de tu sierva. Dice que ella se fue al templo, estaba orando, no eran oraciones así de oraciones express, no, esa mujer estaba llorando, estaba ahí con lágrimas, y le dice el profeta Eli, le dice: ¿qué te pasa? ¿Estás ebria? ¿Qué está sucediendo en ti? Porque al verla de esa manera, orando con esa intensidad, y le dice: no, no es eso, no estaba ebria, tenía una necesidad, había una angustia, una aflicción en su vida. Pero dice que Dios escuchó a esta mujer. Dios escuchó la aflicción de Ana y le contestó la oración. No todas las aflicciones nos van a llevar a que nos quedemos en el fracaso, en la derrota. Tenemos que nosotros verle el lado bueno a las aflicciones, a las angustias. Si entendemos esto,
nos va a acercar a Dios, nos va a llevar a tener más intimidad con Él, a conocer la misericordia, a conocer la fidelidad de Dios para con nosotros como sus hijos. Nos va a acercar, nos va a tener ahí desde cerca, viendo, conociéndonos. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nos vaya bien. Hay situaciones que prueban nuestro corazón y hay algunos que descendemos, pero hay otros que nos lleva a buscar más y más de Él. Quiero que me acompañe a una escritura, ¿no? En el libro de Jueces, Jueces capítulo número 6. Es la última escritura que estaremos leyendo en esta mañana, ya tarde. Jueces capítulo número 6. En el verso 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y en cuanto los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. El pueblo de Israel, por causa de la desobediencia y de la rebeldía, dice que había otros pueblos que les devastaban todo lo que ellos emprendían. Ellos cultivaban, ellos pues sembraban todo, y cuando estaba a punto de levantar la cosecha, de recoger el fruto de su esfuerzo, venían los madianitas y los hijos del oriente, dice la escritura, y devastaban, le robaban todo aquel esfuerzo que este pueblo hacía. Y en medio de esa aflicción, en medio de esa angustia, dice que clamaron a Dios. Y le dice: yo, dice el Señor, he escuchado su aflicción. Dice: yo fui el que los saqué de la tierra de la esclavitud. Yo fui el que los saqué de ahí. Y dice que Dios los libró también de los madianitas. ¿Hasta cuándo se acordaron los israelitas de Dios? Cuando estaban en aflicción, cuando estaban en momentos difíciles. Dios los libró también de ello. La desobediencia, la rebeldía a veces nos hace entrar en un lugar donde el enemigo sí va a tener parte y suerte en nuestras vidas, quiero decirles. La rebeldía y la desobediencia es una forma donde tú y yo le podemos abrir puertas, y el enemigo puede entrar y nos va a robar y nos va a devastar todo aquel esfuerzo que hacemos para suplir nuestras necesidades. El enemigo está al acecho, pero él va a tener parte y suerte en nuestra vida cuando nosotros abrimos las puertas. Cuando nosotros abrimos las puertas, si tú mantienes tus puertas cerradas, si tú mantienes la protección de Dios, si tú mantienes la cobertura de Dios, así como el pueblo de Israel dice que tenía la nube que les protegía, les guardaba, les guiaba, les decía: a la derecha se movía la nube, a la derecha caminaba el pueblo de Israel. A la izquierda se movía la nube, a la izquierda caminaba el pueblo de Israel. Por la noche había una columna de fuego que les protegía. Pero cuando el pueblo de Israel se rebelaba, cuando el pueblo de Israel
desobedecía, pues dejaban las puertas abiertas. Venía la desprotección y venía el enemigo y le saqueaba el esfuerzo que habían tenido durante mucho tiempo. Dice que aquí en el libro de Jueces, que venían los madianitas, venían y les robaban, les devastaban todos. Imagina usted trabajar todo un año, esforzándote, invirtiendo ahí todo, y que venga de repente algo y te robe toda la bendición. Pues eso te trae tristeza, te trae angustia. Es como cuando tú dices, me esforcé todo este mes, trabajé y aquí traigo el fruto, y vienes contento y que algo te sucede y te roba todo el esfuerzo que tú habías tenido durante todo ese mes, durante todo ese año. Te desbasta, te desanima, te aflige esa situación. Dice la Escritura, dice que en el mundo tendrás aflicciones, pero dice el Señor, tengan paz. Yo dice, vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y yo considero, y eso también tómalo esta mañana, Dios tiene el poder para restituir lo que tú has perdido. Dios puede restituir los años que te robó el enemigo. Dios puede restituir las fuerzas, Dios puede restituir la economía, Dios puede restituir todo lo que el enemigo te ha robado. Dios lo va a restituir al doble, dice la Escritura. Dios es el que va a restituir al doble, así como a Job dice que le restituyó al doble todo lo que había perdido. Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Lo único que tiene que hacer uno es, Señor, estoy pasando por una aflicción, estoy pasando por una angustia, pero hoy vuelvo mi corazón a ti. Hoy te busco ahora, Señor, como nunca. Yo sé que tiene la respuesta. Ahí lo dice la Escritura, que tú me librarás de esta aflicción, tú me sacarás de esta angustia. Señor, gracias, gracias, porque tú lo harás en mi vida. Cuando uno se atreve a creerle a Dios, cuando uno se atreve a obedecerle a Dios, nuestra vida va a ser restituida, va a ser restaurada. Y el primer paso que tiene que hacer uno es un arrepentimiento y decirle, Señor, la he regado. Esta aflicción la estoy viviendo porque he tomado decisiones equivocadas. Esta aflicción que estoy viviendo, esta angustia, es porque me he rebelado, es porque he desobedecido. Dice en el Salmo 34, 17, dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Dios nos va a librar de la angustia, Dios nos va a librar de la aflicción, pero siempre y cuando nosotros tengamos un corazón para acercarnos a Él. Que la aflicción, que la angustia no sea causa por la que nosotros nos separamos de Dios, porque hay gente que toma una decisión incorrecta. En vez de acercarse a Dios, una angustia, una aflicción le apartan del Señor. Pero nosotros somos de los que buscamos más a Dios y sabemos que Dios nos librará de toda angustia, nos librará de toda aflicción. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo porque su palabra es fiel y Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Lo único que tengo que hacer es, Señor, estoy sí en un momento de angustia, pero sé que tú me escuchas. Señor, yo sé que la he regado, así con esas palabras lo puede decir. Sé que he cometido este pecado.
sé que me he salido de la nube, me he salido de la columna de fuego, sé que he querido hacer las cosas a mi manera. Cuando tú me has dicho que es a la derecha, yo he sido como Jonás, he ido por lo contrario. Señor, pero hoy aquí estoy firme. Señor, gracias porque tú me vas a ayudar. Y así como ayudaste la vida de Ana, la sacaste de la aflicción, de la amargura, así como tú convertiste el agua amarga en agua dulce, Señor, vas a traer contentamiento en medio de esta aflicción. Y gracias porque tú me haces un hombre victorioso, porque tú me haces, puede decirle, mujer, yo soy una mujer victoriosa en Cristo Jesús. Así es que las aflicciones tienen su beneficio. Veámosla de esa manera. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Seas cristiano o no seas cristiano, vas a tener aflicción. Pero la gran ventaja que tenemos nosotros es que nos dice el Salmo 34 que Dios nos va a librar de esas aflicciones. Esa es la gran bendición para nuestra vida, para aquellos que le creen, para aquellos que están dispuestos a decirle, Señor, estoy listo el día de hoy. Amén. Bien, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te damos las gracias. Gracias, gracias, Señor, porque tu fidelidad, Señor, nos sigue, porque tu bondad nos sigue, Padre, aún en medio de todo. Señor, sí, Señor, gracias, gracias por tu amor. Gracias, gracias, Jesús. Yo te pido perdón en lo personal, Señor. Hay cosas que me has dicho que haga y no las hago, Señor. Y eso me ha hecho estar en la panza de un pez, Señor. Pero hoy quiero ser sensible a tu voz. Hoy quiero, Señor, caminar conforme a lo que tú dices, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú me enseñas, Dios. Todo lo rindo a ti en este día. Señor, gracias por perdonarme. Gracias por sanarme. Si hay algo en lo que tú tienes que pedirle perdón a Dios, este es el momento de decirle, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname si he sido rebelde, desobediente, si he querido hacer las cosas a mi manera. Perdóname, Jesús. Oh, sí, perdóname, Padre. Me rindo a ti. Ya no quiero un día más estar en el vientre de un pez. Ya no quiero estar un día más en la misma condición. Señor, ayúdame, Dios.